con lo bien que había acabado el libro de Génesis, con esta increíble historia de José y sus hermanos, revertiendo la venganza y creando armonía, con la superación de una persona que no acapara la gloria para sí, sino que comparte su éxito con los suyos y los eleva. Sin embargo, las últimas palabras de José ya nos dan una pista de que Egipto, ese lugar de salvación del hambre, ese lugar de reconciliación entre los hermanos, no va a ser un lugar definitivo. Cuando volváis a Canaán, llevad mis huesos con vosotros, dice José. Dios ciertamente os visitará y os hará subir a esta tierra, a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. Algo que recordar, llevar los huesos de José de vuelta. Sin embargo, Israel queda en Egipto muchos años, muchas generaciones. Éxodo dice que 430 años. Y ese Egipto al que José había servido de forma excelente va perdiendo su recuerdo, se va perdiendo su recuerdo entre los faraones y quizás también entre los descendientes de los patriarcas. La cosa parece que va bien con Israel, el pueblo crece y deja de ser esa minoría de familias nómadas, inmigrantes, que aparecen un día buscando trigo y que les dan una zona especial para ponerse, porque son pastores y los pastores no son precisamente muy queridos por los egipcios. El poder reinante empieza a temer este pueblo que crece, este pueblo numeroso y extranjero, vaya a pasarse de bando en el caso de un enfrentamiento con los enemigos. Y se pierde la memoria del bien que había hecho José para Egipto. Tenemos un refrán muy conocido que dice: lo olvidado, ni agradecido ni pagado. Así que el faraón, que teme a Israel, los pone a edificar unas ciudades almacén en la zona del delta del Nilo, allí donde él piensa edificar su segunda capital. Almacenes, muelles, instalaciones militares. La edificación, en principio, era un trabajo que Faraón podía pedir a todos sus súbditos y, de hecho, lo hacía con todos. Edificar para el Faraón era una forma de pagar impuestos y se realizaba en las épocas en que el trabajo del campo flojeaba. Pero poco a poco las condiciones de trabajo van empeorando y no solo esto, se ve claramente que el faraón quiere evitar el crecimiento del pueblo con medidas de trabajo forzado para los adultos y con medidas de genocidio con respecto a los niños que nacen. Israel está ahora esclavizado. Y surge la pregunta de por qué el faraón no expulsa simplemente a Israel de su tierra. ¿Les son útiles? ¿Les quiere sacar el jugo? Y surge la pregunta de por qué Israel se somete. ¿Estarán recordando la promesa de Dios a Abraham? Ten por cierto que tu descendencia habitará en tierra ajena, será esclava allí y será oprimida 400 años. Pero también en la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Esto o se habían ido asimilando poco a poco, lentamente, a esa civilización increíble que es la civilización egipcia, y ya no recordaban que su destino era la tierra prometida. Y aparece Moisés, que aunque es judío, es educado en la corte del faraón. Y en un momento dado de su juventud, él recuerda que pertenece a ese pueblo que está allí. Y los va a ver y los visita. Y les subleva la manera en que están tratados.
Hay un enfrentamiento con uno de los capataces y lo mata. Ha querido ayudarles, pero acaba huyendo porque se ha sabido la muerte del egipcio y lo persiguen. Entonces Moisés huye a Madián. En medio de todo, a pesar de todo, o quizás debido a todo, el pueblo se acuerda de que tiene un Dios. Y claman a Él y Él les escucha. Dice el texto, porque Dios oyó el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y conoció su condición. Y Dios rescata a Moisés del lugar donde se ha escondido y le pide que vuelva a Egipto para que lidere la salida del pueblo de la esclavitud. Pero Moisés está abajo de todo en su autoestima. El recuerdo de su malogrado intento de defender a sus hermanos lo tiene totalmente atado. ¿Quién soy yo para que vaya al faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Ellos no me creerán, ni oirán mi voz, pues dirán, no se le ha parecido Jehová. Nunca he sido un hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas con tu siervo, porque soy tardo en palabra y torpe de lengua. Ay, Señor, envía, te lo ruego, a cualquier otra persona. Estas son las palabras que Moisés consigue juntar. Está asustado, pero Dios no está asustado. Dios ya ve cómo Moisés va a ser un gran servidor suyo. Le ha recordado Dios cómo él fue sacado de la muerte en su cesta en el Nilo, cómo fue educado como un príncipe de Egipto, con toda la sabiduría de los egipcios, cómo logró escapar con vida y refugiarse en Madián. El texto no lo pone. Yo estaré contigo, dice Dios. El texto explica que Dios va a enviarle a Aarón, su hermano, que sabe hablar muy bien, para que le ayude, para que le apoye, para que esté delante del faraón con él. El faraón no conoce a Yahvé, no entiende que tengan que salir 3 días de marcha al desierto para adorarle. Entiende que es una artimaña para sacar a la gente de su trabajo. El faraón, que preside una alta cultura sofisticada que hoy admiramos, que aún no hemos totalmente logrado recuperar las cosas que hicieron. El faraón, que es el legislador, que es el jefe del ejército, que ha sido entrenado para llevar la guerra, que es el constructor de templos y presentador de ofrendas a los dioses. Vive dentro de una religión unida a la naturaleza, a los fenómenos naturales, una religión que apunta a la armonía entre la naturaleza y el ser humano, y de pronto las plagas destruyen esta armonía. El faraón conoce a Hapi, el dios del Nilo, pero el Nilo se llena de sangre. El faraón conoce a Heket, adorada en forma de rana, y las ranas están por todo el país y mueren y se secan, se pudren. Está Sekhmet, la diosa de la curación. Los animales tienen úlceras. Nepi, el dios del grano, que no puede impedir que el granizo lo destruya todo. Ra, el dios del sol, que no puede impedir las tinieblas. Geb, el dios del suelo, de cuyo polvo nacen los piojos. Apis, el dios del ganado, y el ganado perece. Las moscas son símbolos de tenacidad y coraje, son altamente apreciadas. El relato de las plagas es escalofriante, pero no nos narra el desconcierto mental y el conflicto espiritual del faraón, que ve el caos desatado, ni sus conversaciones con sus sacerdotes,
ni sus posibles rituales para aplacar a los dioses, ni su impotencia. El relato es notablemente un producto de la oralidad, es previsible, tiene la marca de la oralidad dentro de su estructura. Durante todas las plagas sucede lo mismo. Moisés anuncia la plaga se desparrama por la tierra de Egipto, el faraón finge ceder y pide que cese, Moisés ruega a Dios para que la plaga acabe, el faraón se encastilla en su negativa y no deja salir a Israel. Algunos autores han dicho que las plagas se extendieron temporalmente durante un año. Podemos mascar la tensión de un año, plaga tras plaga. Con el avance de las plagas, el texto nos dice que incluso sus consejeros le dicen que deje ir a Israel. Es el dedo de Dios, le dicen. Incluso el pueblo empieza a valorar ese líder extraño que es Moisés. Solo la última plaga, la muerte de los primogénitos, logrará que el faraón ceda. En su dolor, incluso pide a Moisés que rueguen por él en el desierto cuando adoren a su Dios, ese Dios que él no conocía, ese Dios que ha desafiado todo el panteón de los dioses egipcios. Moisés sabe que algo tan grande como esta liberación no debe ser olvidado. Esto tiene que tener una marca especial y perenne en la memoria del pueblo. Así que instruye en la cena de antes de salir cómo compartir el cordero, qué comerán, las hierbas amargas, los panes sin levadura. Va a ser una conmemoración familiar. Y también les instruye en pintar los dinteles de las casas con la sangre del cordero sacrificado. Pero han de estar vestidos, han de estar dispuestos a salir, porque la liberación está ahí. Y no van a volver. Lo que queda del cordero ha de ser quemado. A través del Génesis hemos ido escuchando cómo Dios dice que se llama el Señor, el Dios de Abraham, el Sadai, el que es suficiente. Con Moisés, Dios es el que es. Soy el que soy el que seré, soy Yahvé. Pero no solo eso, Dios se declara el Padre de Israel y le hace saber al faraón que Israel es su hijo primogénito. Te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva. Si te niegas a dejarlo ir, yo mataré a tu hijo, a tu primogénito. Los primogénitos de Israel no serán sacrificados nunca, en contra de los usos de algunas naciones que ellos irán encontrando en su travesía del desierto, en contra de los usos incluso de Canaán, a donde ellos van. Serán rescatados siempre en memoria del rescate de Egipto. Y la memoria de la liberación va a durar una semana, porque durante una semana van a comer pan sin levadura, recordando la premura, la prisa, el poco tiempo que tuvieron para amasarlo, que no pudieron dejar leudar la masa. Hasta hoy los judíos hacen memoria de esta liberación, releyendo estos textos, comiendo los panes sin levadura y las hierbas amargas, en una cena ceremonial, donde hay unas preguntas y unas respuestas. El más joven de la casa tiene que hacer la pregunta inicial: ¿por qué esta noche no es una noche igual que cualquier noche? ¿Por qué no comemos lo que comemos por cualquier noche? Y el que preside la ceremonia, que suele ser el padre, tiene también su parte y dice: ¿por qué esta noche recordamos que Dios nos sacó de Egipto? Etcétera, etcétera. Rememorar el bien que nos ha hecho Dios es liberador. Nos libera no solo de nuestros Egiptos ni nuestros Madianes personales, sino de creernos que somos dueños de nuestro destino. Nos libera de nosotros mismos. Acordarse de lo bueno de Dios
para dar gracias y para vivir agradecidos es una gran bendición. Jesús, en la sobremesa de su última cena de Pascua, dice a sus discípulos: os he dicho estas cosas estando con vosotros, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Jesús sabe que incluso para recordar su enseñanza necesitamos su ayuda. La Pascua judía celebra la liberación de Dios, con mano fuerte y brazo extendido, Dios en el centro. Han sido liberados de Egipto para caminar por el desierto, para adorar a Dios con libertad. Y no será un camino ni fácil ni corto. Israel había salido de Egipto, pero a Egipto le costó salir de Israel. Y nosotros, que hemos escuchado el mensaje de Jesús, que lo hemos aceptado, nosotros que intentamos vivir en la senda del Evangelio, damos múltiples traspiés en nuestro camino de vivirlo. Tropezamos, nos autoengañamos, erramos, pecamos. Pero queremos confiar en la bondad de Dios que nos guía a través de nuestros atajos y nuestros parones para conocerle mejor, servirle mejor. En medio de nuestro desconcierto vital, como el del faraón, en medio de nuestra sensación de no estar a la altura, como Moisés, al final de nuestro tiempo en la tierra, como José, podemos echar la vista atrás y considerar su salvación, sus grandes obras en el mundo y en nosotros. Y esto nos da esperanza, que Él siga actuando de formas que todavía no sabemos, porque Él siempre es fiel. Y para acabar, no debemos olvidar que toda esta salvación fue la respuesta a que el pueblo clamó a Dios. Hoy hay muchas causas por las que clamar y recordemos que Dios, ese Dios de Israel, ese Dios, hoy es el mismo. Que sea así.